Buenas tardes, este es un video hecho por Joseph Sebastián Hernández Rodríguez como parcial final de la materia Sistemas Computacionales 2 del proyecto curricular de licenciatura en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta ocasión hice una pequeña aplicación en Java sobre regresión lineal, la cual me va a permitir ajustar mis datos experimentales a una línea recta. Bueno, esta línea recta pues tendrá una función la cual tendrá una pendiente y un punto de corte. La pendiente de esta función estará dada por el total de datos n por la sumatoria del producto entre mis x y mis y menos el producto entre la sumatoria de mis x y la sumatoria de mis y. Todo esto dividido entre el total de datos que multiplica a la sumatoria de mis x elevados al cuadrado menos la sumatoria de mis x, este resultado elevado al cuadrado. En mi punto de corte, me ordenada en el origen, estará por la sumatoria de mis y menos mi pendiente que multiplica a la sumatoria de mis x, todo esto sobre la cantidad total de datos. En pocas palabras, el punto de corte estará dado por el promedio de mis y menos la pendiente que multiplica al promedio de mis x. Bueno, pues para crear esta aplicación utilicé NetBeans y pues para iniciar tendríamos que dar clic derecho acá, crear un nuevo proyecto, seleccionar un nuevo proyecto en Java, darle siguiente. Acá pondríamos el nombre que le queremos dar a nuestra aplicación y acá escogeríamos el destino para guardarlo. En este caso yo ya lo he creado, entonces voy a cancelar. Una vez creemos nuestro proyecto, nos mostrará este icono con el nombre que le hemos puesto y dentro de él habrán dos carpetas. Una carpeta contendrá todas las librerías. Acá están las librerías básicas de Java y pues algunas otras que yo ya he importado para la creación de esta aplicación. Y en la otra carpeta se creará un paquete. Dentro de este paquete inicialmente estará contenido el código main. En este caso yo le he puesto a mi proyecto el nombre de final, así que se creará la clase final.java, que será esta, en donde solamente irá esto de aquí, donde estará mi código main, mi código principal. Y pues yo decidí darle una pequeña interfaz gráfica a esta aplicación. Para añadir esta interfaz gráfica tuve que venir aquí al paquete, dar clic derecho sobre él, seleccionar New y seleccionar JFrame o formulario de Java. Una vez lo seleccione, se desplegará esta ventana donde pondré el nombre a mi formulario en Java y daré Finish para crearlo. Y se me desplegará inicialmente algo así. Bueno, acá en la parte derecha podemos ver las opciones, los ítems que tenemos para crear nuestra interfaz gráfica. Esto que ven acá que dice regresión lineal es un label. El label, para añadirlo, simplemente lo podemos arrastrar acá, lo soltamos y para añadirle el texto simplemente vamos a dar clic derecho sobre él, editar texto y podemos escribir lo que queramos sobre él. Por ejemplo, parcial final. Daremos enter y listo. Esto de acá que dice guardar X y guardar Y, borrar datos, calcular media y función ajustada y salir, son botones. Los botones pues igual lo podemos seleccionar aquí y lo arrastramos hasta la posición que deseemos. También podemos editarle el texto. Los podemos poner en donde nosotros queramos. Y pues bueno, esto lo vamos a borrar. Muy bien, esto de acá es una pequeña caja de texto que es donde el usuario va a ingresar sus datos para proceder con la regresión lineal.
estas son cajitas de texto que pues acá también las podemos arrastrar y cambiar el texto que lleva adentro. En este caso pues yo lo he eliminado, le he dado el tamaño que necesitaba y bueno, después hemos creado una nueva clase de Java en donde irá todo nuestro código, el cual hará funcionar a la aplicación, ¿no? Pues igual daremos clic derecho sobre el paquete, new, y crearemos una clase de Java o Java Class y pues pondremos el nombre a nuestra clase. En este caso yo le he puesto clase reg como abreviatura de regresión lineal y me creará una nueva clase. Bueno, para iniciar tuve que crear un constructor. Para hacer esto doy clic derecho, le doy insert coded y le doy constructor. Dentro del constructor, ¿qué hice? Primero declaré dos arreglos. En estos dos arreglos va a ir contenido todos los datos que el usuario introduzca. Entonces primero declaré un arreglo de tipo double y dije que mi dato X iba a ser igual a un nuevo arreglo. Entonces este dato X va a ser el dato que yo introduzca en este campo. Y bueno, antes de esto tuve que venir acá a seleccionar mi caja de texto y tuve que venir aquí donde me aparecen las opciones de este ítem. Tuve que seleccionar code y aquí donde dice variable name, yo decidí llamarla dato X, que es esta variable que vemos aquí, dato X. Y muy importante, tuve que donde dice variable modifiers, doy clic acá y acá tengo que especificar que pues esta variable va a ser una variable pública de tipo estático. ¿Con qué fin? Con el fin de poder llamar a esta variable y utilizarla desde cualquier otra clase dentro de mi aplicación. Igual con este otro ítem. En este caso pues este ítem lo he nombrado dato y e igualmente lo declaré como público y estático. Muy bien. Acá declaré mi otro arreglo en el cual mi dato y va a hacer un arreglo. Después empecé a crear el código. Primeramente acá introduje el comando que va a permitir que la aplicación capture el dato que el usuario introduzca acá en este campo. Digamos que yo introduje en este campo el dato 1, entonces quiero que el programa lo calcule. Después de que yo introduje mi dato, tengo que darle clic al botón guardar X para que la aplicación guarde ese dato en la memoria para poder después realizar los cálculos. Lo mismo con mi dato en Y. Bueno, entonces pues para eso tuve que crear una clase. Entonces una clase pública, la llamé agregar datos en X y pues dije que dentro de esa clase mi variable dato X va a tomar el valor. Para eso puse add y el valor lo voy a guardar en una variable que llamé X, y pues esta variable la tuve que declarar acá, mi variable X de tipo double o de tipo decimal. Muy bien, creé otra clase para capturar o guardar el dato en Y. Igual, en este caso la llamé agregar datos en Y. Declaré una variable Y de tipo double y le dije que mi arreglo de dato Y va a adquirir sus valores de mi variable Y. Ahora pues, como ustedes podrán ver acá, hay un botón que dice borrar datos. Entonces este botón borrar datos lo que hace es borrar todos los datos que la aplicación haya guardado en la memoria para proceder a hacer los cálculos de la regresión lineal nuevamente, pues con otros datos, sin que tome en cuenta los datos que ya introduje anteriormente, sin necesidad de salir de la aplicación y volver a ejecutarla. Para eso pues creé otra clase, una clase borrar memoria, así la llamé,
en la cual pues especifiqué que mi dato X lo iba a borrar. Para eso utilicé pues esta palabra clear, y lo mismo con mi dato en Y. Ahora creé otra clase, la cual llamé calcular media, que pues es donde voy a empezar ya a hacer los cálculos iniciales que son necesarios para mi regresión lineal. Muy bien, pues acá podemos ver que la pendiente, para calcularla necesito la sumatoria del producto entre mis datos en X y mis datos en Y, la sumatoria de mis datos en X, la sumatoria de mis datos en X elevados al cuadrado, y pues como son varios datos, el usuario puede introducir los datos que guste, los datos que tenga. No hay ninguna restricción para la cantidad de datos a introducir. Entonces, mediante un ciclo for, en el cual pues una variable i va a partir de 0, pues en este caso sería la posición 0 dentro de mi arreglo, es decir, el primer dato que el usuario introdujo, hasta la cantidad de datos totales, ¿no? Y pues para que mi aplicación sepa o calcule cuál es la magnitud de mi arreglo, introduzco pues este comando. En este caso, los datos que introduje de mi arreglo, dentro de mi arreglo x.size, para que el programa sepa cuál va a ser la magnitud de ese arreglo, y pues lo especifico dentro del ciclo for. Dentro del ciclo for pues declaré una nueva variable, la cual llamé sumatoria x, pues la declaré acá afuera, perdón, de tipo double, sumatoria x. Acá está sumatoria x, y la inicialicé de una vez. Dije que mi sumatoria x iba a ser igual a 0.0 para que ese fuera el valor inicial acá de esta variable. Dije que a esta variable le iba a sumar el dato x, y este dato x lo va a obtener de mi variable y. Pero recordemos que este dato x no es una variable, es un arreglo, y esta variable y representa la posición dentro de mi arreglo. Es decir, cuando i vale 0, todo esto va a tomar el valor del dato que yo introduje de primeras y se lo va a sumar a mi sumatoria x. En este caso, mi sumatoria x, cuando i vale 0, vale 0.0. Después de que hace esta operación, este resultado se guarda acá dentro de sumatoria x, y nuevamente cojo ahora mi nueva sumatoria x y le sumo el dato, pero cuando i vale 1, es decir, la posición número 1 dentro de mi arreglo. Esto querría decir el dato que yo introduje de segundo, y así sucesivamente hasta que el sistema sepa que ya no tengo más datos y pare. Lo mismo para el ciclo for, para la sumatoria en y. Creo un ciclo for desde i igual a 0 hasta que el programa, hasta que llegue a la magnitud total de mi arreglo. E igual, declaré una variable acá afuera como sumatoria en y, la inicialicé una vez en 0.0 y le dije que a esa variable le iba a sumar mi dato en y, el cual lo va a obtener de mi variable i. Es decir, cuando i vale 1, cuando i vale 0, esto de acá va a tomar el valor que introduje primeramente dentro de mi arreglo y lo va a sumar a esta variable, y así sucesivamente hasta que se completen la cantidad de datos que introduje dentro de mi arreglo dato y. Ahora necesito, pues, como ven acá, calcular la sumatoria entre el producto de mis x y mis y. Para esto creé otro ciclo for. Dentro del ciclo for pues dije que iba a ir desde i igual a 0, y acá pues pueden ver que otra vez dice dato x.size. Pues esto, como ya lo expliqué, es para que el ciclo for sepa hasta dónde tiene que llegar, y pues para decirle hasta dónde tiene que llegar debo especificarle la magnitud de mi arreglo. Como el usuario puede introducir n cantidad de datos, pues tengo que especificar dentro del código que me calcule la magnitud de mi arreglo, y pues
obviamente van a ser la misma cantidad de datos en X y la misma cantidad de datos en Y, así que da igual si acá pongo que obtenga la magnitud de mi arreglo X o de mi arreglo Y, porque los dos serán de igual magnitud, ¿no? Bueno, acá dentro de este ciclo for declaré una nueva variable, producto XY. Acá afuera la declaré, igual la inicialicé en 0.0. Y le dije que esta variable iba a ser igual a mi dato en X obtenido en Y por mi dato en Y, el cual lo va a obtener de Y. Es decir, que cuando Y vale 0, va a tomar el primer dato que introduje en X y el primer dato que introduje en Y y los va a multiplicar y los va a guardar en esta variable. Cuando Y vale 1, va a tomar el segundo dato que introduje en X y el segundo dato que introduje en Y y lo va a multiplicar y lo va a guardar en esta variable. Ahora declaré otra variable llamada sumatoria entre X y Y. Esta variable aquí va a ser igual a mi sumatoria entre X y Y, ya que aquí afuera la inicialicé de una vez, sumatoria XY, y a esta variable le voy a sumar las cantidades que se me hayan guardado dentro de mi variable producto XY, de este producto entre mis X y mis Y. Muy bien, ahora también necesitamos elevar mis X al cuadrado y sumarlas. Así que para esto he creado otro ciclo for desde y igual a 0 hasta y menor que la magnitud de mi arreglo. Pues puedo obtener la magnitud de mi arreglo en X o mi arreglo en Y, da lo mismo, los dos son de igual magnitud. Y le digo que una variable X cuadrado, la cual ya declaré acá afuera y la inicialicé de una vez en 0.0 para poder incluirla dentro de mi ciclo for, va a ser igual a mi dato en X, el cual va a obtener la posición partiendo de la variable Y, y lo voy a multiplicar por ese mismo dato para pues que poder elevarlo al cuadrado, ¿no? Un número por el mismo número. Y ahora acá declaré otra variable, la cual ya también la inicialicé en 0.0, llamada sumatoria de mis X cuadrados. El nombre está un poco largo, bueno. Y dije que mi sumatoria de X cuadrados va a ser igual a ella misma más el valor que tome mi variable X cuadrado cada vez que realice este producto, cada vez que le mis X al cuadrado. Y pues ahora calculé la media de mis X y la media de mis Y, pues la cual la voy a necesitar para calcular mi punto de corte, ¿no? Así que pues dije que una nueva variable, media de X, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria en X, la cual calculó dentro del primer ciclo for, y la va a dividir en la cantidad total de datos. Y pues para especificar dentro del programa cuál va a ser la cantidad total de datos, voy a decir que tome mi arreglo X y calcule su magnitud. Y igual, declaré otra variable, en este caso va a ser media, la media de Y. Dije que va a ser igual a la sumatoria en Y que calculó dentro de este ciclo for, y lo va a dividir en el total de datos en Y. Bueno, pues mi arreglo dato Y y mi arreglo dato X serán de igual magnitud, entonces pues daría lo mismo si acá pusiera dato X, pero pues por llevar un poco de orden puse dato Y, ¿no? Y ahora acá puse este comando JOptionPane show message dialog. Esto es para que el programa me arroje una pequeña ventana de mensaje en la cual pues irá lo que yo le especifique, ¿no? En este caso pues quiero que me imprima los datos que acá calculó con todos mis ciclos for, entonces pues primero puse acá un pequeño comentario en donde dije el valor de la media X es 2 puntos, y pues la media X estará dada por mi variable media X, ¿no? Entonces pues acá le digo que después de este comentario me imprima mi variable media X. Acá pues primero di un salto de línea para que imprima lo que sigue debajo de lo que ya imprimió primeramente, y le dije que el valor de la media de Y es, especifiqué que también imprimiera mi variable media Y. Después agregué otro comentario, nuevamente un salto de línea, le dije que la sumatoria del producto XY es,
lo mandé a imprimir mi sumatoria aquí y, e igual la sumatoria de mis x elevados al cuadrado, acá la imprimí. Y bueno, una vez obtuve estos datos, creé una nueva clase, la cual llamé corte pendiente, que dentro de esta clase ya donde vamos a calcular mi pendiente y mi punto de corte. Entonces pues declaré una variable llamada d, la cual inicio en 0.0, y le dije que esta variable d va a tomar el valor de mi dato x.size, es decir, que esta variable d va a ser igual a la magnitud de mi arreglo. Entonces, si yo introduje 8 datos, esta d será igual a 8. Ahora acá, declaré una variable tipo double, la cual llamé u, y esta u va a representar mi pendiente. Entonces, según estas fórmulas me dice que mi pendiente va a ser igual al total de datos, que en este caso yo lo llamé d, que multiplica a la sumatoria del producto entre mis x y mis y. Entonces ya aquí lo declaré. Mi variable y, que es igual al total de datos, que multiplica a la sumatoria entre mis x y mis y. A esto le voy a restar el producto entre mi sumatoria en x y mi sumatoria en y, como podemos ver acá, y todo esto lo vamos a dividir sobre el total de datos que multiplica a mis x, el total de datos que multiplica la sumatoria de mis x al cuadrado menos la sumatoria de mis x, este resultado elevado al cuadrado. Es decir, que todo esto lo vamos a dividir entre el total de datos que multiplica a mi sumatoria de los x elevados al cuadrado menos la sumatoria de mis x, este resultado elevado al cuadrado. Como este resultado está elevado al cuadrado, pues lo multiplico por sí mismo. Muy bien. Y ahora, mi punto de corte. Mi punto de corte, como ya dije, va a ser igual a el promedio de mis datos en y menos la pendiente que ya calculé, que multiplica al promedio de mis datos en x. Entonces acá lo especifiqué, dije que mi variable b, la cual representa el punto de corte, va a ser igual a el promedio de mis y, o la media de mis datos en y, menos mi pendiente, que en este caso la llamé u, que multiplica al promedio de mis datos en x. Y bueno, después de esto especifiqué que va a desplegarme una ventana de mensaje en la cual va a ir la pendiente, el punto de corte, y pues quise que me mostrara pues la función, ¿no? Ya digámoslo como la función de la recta. Entonces dije que f de x va a ser igual a mi pendiente, que multiplica mi variable x más el punto de corte, ¿no? Y listo. Pues ya terminé acá pues con la clase, la cual describe todos los procedimientos que va a realizar mi aplicación. Entonces tendría que venir ahora acá a mi ventana para decirle, para especificar, ¿no?, qué es lo que va a hacer cada botón, porque pues en este caso ya sé que esta clase va a hacer que queden guardados los datos dentro de mi arreglo llamado dato x, pero ahora tengo que hacer que al presionar el botón guardar x se ejecute el código que está dentro de la clase llamada guardar datos. Para esto, dentro pues de mi interfaz gráfica, tendríamos que dar doble clic sobre el botón al cual queremos agregar una función, y pues se nos desplegará, por ejemplo, agreguemos un botón, y si damos doble clic sobre él, cambiará la pestaña de source, que es donde está el código fuente pues de mi interfaz gráfica, y se me abrirá este método, el cual pues especifica lo que va a hacer el botón, en este caso el botón número 7, que es un botón nuevo que acabé de crear, y acá dentro de este botón pues yo especificaré lo que quiero que haga. Bueno, pues en este caso pues este botón ya no me sirve, pues no lo necesito. Y bueno, primero en el primer botón de guardar datos en x,
creé perdón, antes de eso tuve que venir acá al inicio de mi código y crear un nuevo objeto. Este nuevo objeto pues lo llamé clase rec, porque mi objeto vendrá de todo lo que hay en mi clase rec, así fue como la llamé. Y pues después creé una nueva variable, la cual la llamé rec, y dije que esa nueva variable iba a ser igual a mi objeto de la clase rec. Bueno, después de esto creé un número x igual a 0 y un número y igual a 0, los declaré acá. Y ese número pues ya van a ver para qué es. Bueno, una vez le di doble clic al botón guardar datos en x, guardar x, perdón, como ya les mostré, me aparecía pues el método para ingresar lo que quería que hiciera ese botón. Así que ya una vez creé mi objeto, llamé mi variable rec y después puse punto, y acá llamé a mi clase que guarda mis variables dentro de el arreglo llamado dato x, ¿no? En este caso la variable, la clase que guarda los datos dentro de mi arreglo dato x se llama agregar datos en x. Entonces acá dentro de mi método puse agregar datos, acá arriba agregar datos en x, y tuve que hacer una conversión. ¿Por qué? Porque una vez yo introduzco mi dato lo tengo que introducir acá dentro de una caja de texto, y el programa va a asumir ese dato pues como un string, una cadena de texto, ¿no? Entonces tuve que hacer pues una conversión, decir que ese dato de texto lo voy a convertir a un dato pues de tipo double. Entonces para esto utilicé este comando double.parse double, y dentro del método ya agregué lo que quiero convertir a double, que en este caso va a ser los datos que tome de mi arreglo dato x, que van a estar como cadena de texto, ¿no? Bueno, esto que vemos acá, que dice número x y número x más 1, fue lo que declaré acá al inicio, número x igual a 0. ¿Y esto para qué es? Pues para que el usuario sepa cuántos datos ha ingresado. Entonces para eso tuve que primero venir acá, como verán acá dice datos nx y datos ny, y acá está el número 0 y también acá. Esto es pues como un pequeño contador para que el usuario sepa cuántos datos ha agregado. Y pues para, bueno, introduje aquí un label, igual acá un label, pero acá a este número 0 le cambié el nombre. Dije que este número 0 va a ser igual a se va a llamar nx, y este contador de acá pues es el contador para y, así que lo nombré ny. Entonces cada vez que el usuario guarda un dato o presione el botón guardar x, este contador pues va a aumentar en 1 para que el usuario sepa cuántos datos ya ha guardado dentro de la memoria, dentro de mi arreglo x y dentro de mi arreglo y. Y una vez debemos borrar datos, pues este contador tendría que volver a 0, ¿no? Entonces, bueno, mira acá dentro de mi código fuente. Entonces, el número x que declaré al inicio, que dije que iba a ser igual a 0, le sumé un 1. ¿Para qué? Pues para que este número aumente en 1 cada vez que presione mi botón. Ahora, tengo que asignarle el número o el valor que tomó mi variable número x a este label, ¿no? Acá, para que en vez de que diga 0 me diga 1, después me diga 2, después me diga 3, pues respectivamente mientras yo presione mi botón guardar x. Para esto, ¿qué hago? Digo que mi variable nx, que fue como llamé a este contador para x, a este contador para x o a ese label le voy a añadir un texto. Y ese texto, ¿de dónde lo va a obtener este label? Ese texto lo va a obtener del valor que tome mi variable llamada número x. Y pues lo tengo que convertir a cadena de texto, ¿no? Entonces para eso pongo toString, ya que pues esto es un número y acá va a ir es un texto. Y ahora sí, bueno, esto que vemos acá que dice dato x.setText es para que cada vez que el usuario guarde un dato en x,
el dato que digito acá se borre, ¿no? Para pues que no quede ahí después. Entonces pues ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo pues se borra eso. Venimos otra vez acá y ahora acá pues lo mismo, di doble clic en el botón guardar Y para que me apareciera el método del botón, y acá adentro lo mismo, primero inicié con mi variable y a esta variable le agregué la clase que agrega mis datos dentro de mi arreglo Y. En este caso pues yo la llamé acá agregar datos en Y, así que pues acá puse su nombre, agregar datos en Y. E igual que anteriormente, este dato de acá pues es un dato que al yo introducirlo el programa lo asume como una cadena de texto, así que debo convertirlo a un número. En este caso es un número decimal, por eso utilizo double, y dentro del método del double, de la conversión, perdón, voy a decirle que pues lo que tiene que convertir es lo que se va a guardar dentro de mi arreglo dato Y, que es una cadena de texto. E igual acá para mi contador en Y declaré un número Y que inicia en 0, lo voy a sumar 1 para que cada vez que presione el botón guardar datos Y aumente en 1, y a mi contador llamado ny le agregué un texto, y este texto lo va a tomar de mi variable número x, que pues número x o número Y, esto lo que significa es la cantidad de datos que hemos agregado. ¿Y por qué pongo acá número x? Para que el usuario no pueda guardar datos en Y antes que guardarlo en X. ¿Por qué? Pues porque para poder utilizar la regresión lineal debo tener los mismos datos en Y y los mismos datos en X, es decir, pues una pareja ordenada. Y pues si tengo más datos en uno que en otro, pues no va a poder calcular nada, o pues si calcula algo el programa estaría erróneo. Entonces por eso acá pongo número X, y pues esto lo convierto a una cadena de texto para que me lo pueda mostrar. E igual esto, mi arreglo dato Y le agrego un texto, el cual pues dentro no va a contener nada, ¿no? Acá no pongo nada. Esto con que fin, cuando yo presione mi botón agregar dato en Y, el dato que haya introducido acá dentro de mi caja de texto se borre para pues introducir el siguiente dato. Ahora acá el botón 3 es el botón de borrar la memoria. Entonces, ¿qué hago? Primero pues mando a llamar a mi clase borrar memoria, que es la que borra todos los datos dentro de mis arreglos, y le digo que aparte de que va a borrar todos los datos dentro de mis arreglos, una vez llamé acá a mi clase borrar memoria, ¿qué va a hacer? Va otra vez a decir que mi número x es igual a 0, y a la variable nx le va a agregar el texto, que le va a agregar un texto, y ese texto lo va a sacar del valor que tome mi número x y lo va a convertir a string. Bueno, me explico mejor. Cada vez que le dé o presione el botón borrar datos o borrar memoria, va a borrar todos los datos dentro de mis arreglos, pero al mismo tiempo estos contadores tienen que volver a llegar a 0, pues para que no haya ninguna confusión. Entonces para eso lo especifico otra vez acá. Finalmente pues ya tendríamos acá el botón de calcular media, que lo único que hace es llamar a mi clase calcular media, y pues dentro de esta clase ya especifiqué todo lo que hay que hacer. Hay que calcular las sumatorias y pues finalmente me va a imprimir todos los datos que calculó acá. Y acá en el siguiente botón, el botón de salir, simplemente vamos a escribir system.exit, y dentro del exit vamos a poner una variable entera. En este caso va a ser 0 para especificarle al programa que termine con todos los procesos y se cierre. Y ya el último botón sería el botón de función ajustada, así lo llamé, y pues una vez presione este botón me tendría que mostrar ya mi punto de corte y mi pendiente y mi función. Entonces pues acá lo especifiqué que una vez presione este botón va a llamar a mi clase corte pendiente, que fue la que especifica aquí, que es la que me hace el cálculo para mi pendiente, para mi punto de corte, y la que me muestra los datos. Y listo. Y ya lo último que faltaría sería declarar acá dentro de
clase principal, mi clase main, pues vamos a primero a crear el objeto. El objeto en este caso va a ser pues mi ventana o mi interfaz gráfica. En este caso a mi interfaz gráfica yo la he nombrado ventana. Entonces acá primero pongo el nombre pues de mi nuevo objeto, ventana. Declaro una nueva variable, pues yo la he llamado window. Digo que esa nueva variable va a ser igual a un nuevo objeto, en este caso ventana. Ahora, ¿qué digo? Que mi variable window, que pues es igual a un objeto, primero le voy a añadir un título. Es decir, el título que va a tener esta interfaz gráfica al momento de abrirlo va a ser regresión lineal. Después, ¿qué digo? La ubicación de mi ventana al ejecutarla. Por lo general, después de ejecutar mi aplicación, la ventana se va a desplegar en la parte izquierda de la pantalla. Entonces yo quiero que se despliegue en la parte central. Para esto utilizo este comando set location relative to, y acá pongo el valor de null para que no asuma ninguna coordenadas de posición. Y ahora tengo que hacer este objeto visible, es decir que pues al ejecutarlo lo pueda ver. Entonces voy a decir que mi objeto window será visible, y acá declaro una variable booleana, es decir pues verdadero, es decir que siempre será visible, ¿no? Porque la condición siempre se va a cumplir. Y ya pues lo único que sería faltaría es ejecutarlo. Acá pues ya podemos ver la ventana. Acá, como pueden ver, dice regresión lineal, que es el título que especifique acá. Acá ya podemos introducir mis datos en X, pues por ejemplo 1, mis datos en Y, guardo el dato en X y se borra una vez presiono el botón, guardo el dato en Y y también se borra el valor, y acá mi contador aumentó en 1. O nuevamente, ahora voy a decir que X vale 2, Y vale 2, guardo dato, mi contador aumenta, ahora X vale 3, Y vale 3, guardo datos. Y bueno, ya pues puedo calcular la media. Acá me dice, el valor de la media de X es 3, el valor de la media de Y también es 3, pues porque en este ejemplo son los mismos datos para ambas variables. La sumatoria del producto entre X y Y es 55, y la sumatoria de mis X elevados al cuadrado es 55. Bueno, pues acá podemos ver que nos muestra todos con números decimales, pues porque hemos declarado todas nuestras variables como double. Y pues con qué fin, pues no siempre los datos van a ser números enteros. Entonces pues si el resultado es decimal y yo he declarado mis variables como números enteros, pues simplemente va a ajustar los datos al valor que más se acerquen, y pues no me va a mostrar el dato exacto. Doy a aceptar y acá adentro oprimo mi botón función ajustada y ya me va a mostrar que la pendiente es 1 y el punto de corte es 0, y me muestra mi función, que en este caso sería mi pendiente que multiplica X más el punto de corte. Bueno, pues esto sería para este ejemplo, ¿no? Doy a aceptar. Si presiono el botón borrar datos, tendría que borrar todos los datos de mi memoria y los contadores tendrían que volver a 0, borrar datos. Y ya listo. Y acá pues si presiono el botón salir, se tendría que cerrar esta ventanita, salir, y ya estaría mi aplicación terminada. Y para crear el ejecutable solamente tendría que venir acá donde está pues este icono de un martillo con una escobita, donde dice crear y construir el proyecto. Le doy clic y ya se estaría creando. Y listo, ya solamente sería ir a la carpeta en la cual pues guardé mi proyecto. Y pues acá estarían todas mis clases, las clases que haya creado, todos los archivos de mi aplicación. Acá estaría lo que está dentro de mi paquete, que en este caso es la clase reg, que es la clase que especifica todos los procedimientos que va a hacer la aplicación para calcular la regresión lineal. La clase final.java, que es el código main, y pues acá está el código de mi interfaz gráfica, y acá pues está la opción para editarla. Acá se crearía el ejecutable, cual se llama final.jar, y pues ya simplemente sería
darle los permisos para ejecutarlo como un programa y ya lo puedo ejecutar. En este caso pues mi pendiente es de 2 y el punto de corte sigue siendo 0. Y ya, y listo. Y pues esto ha sido todo. Acá ya damos por terminado el video. Y pues ya este fue el resultado de nuestra aplicación.